Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos otro sábado acá en Ecológicamente, en Radio Parque Vida, FM 105.9, en algún lugar de Nueva Pompeya, en una esquina bellísima, como bellísima, como decimos siempre. Pero esto me pasa por pensar en lo que pasó el sábado pasado cuando dijiste un sábado nuevo. Entonces dije otro sábado y me reía por dentro. Bueno, se terminó porque me trabé. Estamos en Ecológicamente, decía, para abrazarnos, para caminar juntos, juntas, juntes y escuchar todo aquello que sucede en nuestros territorios y abrazarnos y seguir ese camino a pesar de lo difícil que parece muchas veces con esos poderes tan grandes que se muestran y se jactan de ello y se premian entre ellos y se ríen y festejan y lanzan nuevas medidas, derogan leyes, modifican leyes, pero nosotros seguimos caminando con una convicción plena. Esto no es artificialmente, esto sucede de verdad. Los abrazos son de verdad, la proximidad es necesaria. No todo pasa por los dispositivos electrónicos. Me acompaña en la mesa Marcela Blanco, la productora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, la verdad. En la operación técnica tenemos a Lucas Payares. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Bien? Bien, bueno, sí, no lo vi tan convencido, pero bien. Y a Darío Rodríguez. ¿Cómo estás, Darío? ¿Con frío? No, más o menos, pero bueno, está todo tapadito. Ya tenemos la primera comunicación, me hace seña la productora, y vamos a hablar con Javier. Javier Polvani es redactor de Política en el editor Mendoza. Hubieron despidos y él nos va a contar qué es lo que pasó, porque en principio cuando yo leía la nota me sorprendí por algo llamativo que tenía que ver con esto de, bueno, en principio tomamos una medida porque ustedes dejaron unas tazas sin lavar. Bueno, yo leí eso, ahora él nos va a contar la historia, si en realidad eso comenzó con una frase totalmente, que podríamos decir, guionada de ficción, y pareciera ser que, bueno, que eso se produjo en algún momento y nada nos deja de sorprender porque vemos cosas totalmente alocadas. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, yo leía eso, no sé si fue así, ese comienzo, ese día, Tal cual. realmente A parecía. ver, si te cuento toda la historia del editor Mendoza, vos decís que puede ser para una historia de ficción y tranquilamente podría ser para una comedia. Si conseguimos un buen director y un adaptador de guión, yo se la dicto. Le pongo un poco de onda porque la verdad que la situación sí, eh, seria, bastante dolorosa para nosotros que nos quedamos sin laburo y dramática para el oficio. El editor Mendoza abrió en enero del 2025 y cerró la semana pasada, de un día para otro. Nos avisaron que la empresa había decidido cerrar el diario para reestructurarlo y empezar a editarlo directamente desde La Plata. El editor Mendoza es de una compañía de La Plata, del empresario Francisco Vila Basualdo, eh, que tiene múltiples negocios y mientras que se fue ampliando en sus negocios, entró en los medios, como suele pasar. Y en ese andar llegó a Mendoza, abrió un diario y en un año y 3, 4 meses lo cerró. Sí, tiempo récord podríamos decir. Y ahora, ¿querés que ahora digamos el episodio de las tasas? Claro, eso fue... Hola, hola, no sé si me escuchás. sí, Sí, muy bajo te escucho. ahora, hola, Sí, dale, 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 te escucho. hola, hola, hola. ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho. Bárbaro. Sí, sí. Sí, cuando yo digo, cuando leí esa frase me pareció una locura porque, bueno, sabemos que estamos en tiempos donde decía hace un rato cuando hacía la intro, vemos y escuchamos decir cosas de una manera casi de ficción, de película tragicómica. Yo siempre recuerdo películas de Will Ferrell porque parece esa comedia que vos decís, bueno, es re exagerado, pero no, cuando uno dice, che, te sancionaron porque dejaste unas tazas sin lavar y lo que se vino después fue realmente cierto, contundente y trágico, vos decís, bueno, esto es, bueno, ya supera todo, toda conjetura.
Bueno, es así como vos lo decís, el trabajo se venía dando con normalidad hasta que nos comunican una suspensión colectiva porque había unas tazas sucias en la cocina. Lo más gracioso es que las tazas sucias, la imputación fue 3 tazas sucias un lunes en la mañana en la cocina. La suspensión fue para todos los periodistas de la redacción, de los cuales habíamos estado 2 nada más el domingo. En la redacción los otros habían estado en Franco. Eh, Cuando dije las tazas las asocié yo porque van a suspender el todo, mentira, yo no tenía ni idea que había tazas en la cocina. Dije las tazas las asocié yo, la suspensión háganmela a mí y después hablamos. Esto es colectivo, lo hemos decidido así. Bueno, pasó una semana, vino una suspensión, supuestamente habían articulado un método de suspensión que nos suspendía en el franco. Entonces nos iban a descontar un día, pero no se iban a perder de sacarnos del trabajo del día. O sea, nos iban a hacer trabajar y suspendernos. Se confundió la jefa de recursos humanos y nos suspendió un día de trabajo, con lo cual el diario hubo 2 días que no salió porque estaban los periodistas suspendidos. A continuación de eso, nos citan en una reunión para acercar posiciones entre la redacción y los ejecutivos. Posiciones que habían dejado ellos sin que nosotros tuviéramos mucha idea por qué. La reunión de acercamiento de posiciones empezó con el despido, básicamente, sin causa y sin posibilidades para negociar. Así que ahí se terminó. Los 13 periodistas de la redacción, más los 2 corresponsales y otros 2 colaboradores, quedamos desafectados y bueno, ahí estamos negociando indemnización que básicamente quieren pagar el 30% de lo que corresponde legalmente. La fundamentación de ese 30%. No, bueno, ellos dicen que es lo que puede pagar la empresa. Ahí empieza después el tironeo. Nosotros tenemos en nuestro sindicato y el asesoramiento legal del sindicato. Tenemos el Estatuto Profesional del Periodista, que rige a nivel nacional, y tenemos el convenio de la actividad que es provincial. Justamente el despido se produce antes de que entre en vigencia la reforma de la ley laboral. Otra cosa que no entendimos, porque si querían especular con mejores posibilidades para ellos de litigar, lo hubiesen despedido después de la entrada en vigencia de la ley laboral, que fue de la reforma, que fue 3 días después, con lo cual tenemos que el litigio, si llega a tribunales, lo vamos a plantear con la ley antigua. Esto es bastante difícil de explicar si no te cuento toda la situación que hay alrededor de la empresa, porque el diario, la verdad que trabajar en el diario es hermoso, porque yo tengo 54 años, he trabajado desde los 20, en medios grandes, chicos, redacciones presenciales, online, he trabajado por teléfono, he sido corresponsal. En mi vida trabajé con la libertad editorial que trabajé acá, no me dijeron nunca nada. Me contrataron, me dijeron hacer política, con tu agenda, hice mi agenda, hice lo que se me dio la gana, busqué los temas, los trabajé, los redacté, los edité, los publiqué y el medio, la conducción del medio se enteraba cuando había una noticia publicada. La verdad que llamativo para la actividad. Felicidad total, cuando empecé a trabajar decía esto, no, algo raro debe haber. Y así el diario se formó con periodistas que, algunos muy experimentados y otros pibes chicos, terminamos haciendo un buen diario. ¿Qué pasó? Que teníamos en Mendoza hay mucha presión política sobre los medios. Hay 3 o 4 holdings que manejan toda la comunicación y que están directamente alineados con el gobierno. Funcionan casi como apéndice del gobierno. Y nosotros teníamos libertad para hacer, entonces no es que fuéramos buenos ni nada, pero como podíamos contar todo, aparecíamos como un diario súper crítico. Hubo algunos tironeos con el gobierno y sobre todo con el lobby minero, que está desesperado por entrar a la cordillera de Mendoza después de 20 años de resistencia del ambientalismo, y ahora parece que viene una ventana y bueno, ya hay una embestida fuerte. El diario era una de las pocas voces que tenían las comunidades y las asociaciones en defensa del agua para plantear sus posiciones. Desde la fiesta de la vendimia, que es un hecho importante político en Mendoza, empezó a haber un run en el diario, porque el dueño, por ejemplo, que no venía nunca a Mendoza,
empezó a venir una vez por semana, cada 2 semanas, con la agenda de él, que nosotros desconocíamos oficialmente, unos periodistas más o menos, a reunirse con empresarios, sindicalistas, dirigentes políticos y del gobierno. Y ahí empezó ya a sentirse un poco más de tensión en el día a día, ya empezaron como a bajar línea de que bueno, de que teníamos que ser más serios con las notas de la minería, cosa que te puedo asegurar que busquen en el mundo noticias contadas con la seriedad, porque la verdad que como es un tema muy difícil, no te quieres comer desmentidas rápidas, porque es un aparato gigantesco el que está enfrente. Y bueno, ella empezó a ver, no tironeos, pero sí a sentirse un clima de que empezáramos a cambiar de línea. Y así fue todo muy rápido, porque la ficha de la vendimia fue en marzo, y el día que terminó ahora, de esas reuniones y todo eso, tuvo un problema en la empresa también, que se descubrió que había una serie de estafas con venta de terrenos en la compañía de desarrollo inmobiliario, que también pertenece al holding. Hubo una denuncia, salió en un diario, veo como que se enfrentaron con eso, y en ese clima nos echaron la culpa de las cosas y nos echaron. Lo que te cuento es la información. Si querés te hago una especulación que yo tengo. Yo sí creo que yo creo que el dueño entregó el diario por algún negocio. Bueno, vos sabés que nosotros, bueno, digamos, vos sabés, me salió muy como si estuviéramos tomando un café. Te cuento a vos y a quienes no escucharon la semana pasada. Hemos charlado con Guillermo Mamani, director del periódico Renacer, sobre la situación en Bolivia. Y una de las preguntas fue cómo veía él los medios en el país hermano con respecto a todas estas manifestaciones, porque bueno, porque a nosotros nos llega porque estamos claramente en un nicho, y es el nicho de las luchas en los territorios. En los grandes medios no se ve justamente esta situación, los reclamos por parte de Bolivia. Lo único que siempre se comunica es hay un caos, hay protestas y nada más. No el origen de las protestas y el origen de ese caos, al que llaman de esa manera, cuando muchas veces el caos es otro, justamente para que se llegue a esa situación. Pero cerrando este paréntesis, hablábamos con él y nos contaba que también había de alguna manera un cerco mediático muy grande e importante, con lo cual había una sola voz que se escuchaba. Hablamos también con Rubén Ortiz de Misiones, y bueno, y él nos planteaba, al igual que Clarisa, de Rebelión Científica, de Rebelión Argentina y Rebelión Misiones, hablando sobre los cercos mediáticos. Nosotros tenemos comúnmente charlas con las asambleas de Mendoza en defensa del agua, y también es lo mismo. O sea que digamos que esta libertad que vos nos contás que tenían ustedes desde el editor Mendoza era sin dudas una molestia. Siempre es una molestia, y más, vos decías, hacer las notas con el máximo de la seriedad y no equivocarnos en nada, porque nos estábamos enfrentando a algo muy grande, un aparato muy grande. Bueno, es cierto que en algún punto molesta. Lo que tenemos que prestar mucha atención es obviamente en el reclamo de los 13 despedidos. Tienen que cobrar lo que les corresponde, porque eso es la parte laboral, estrictamente laboral. Pero en cuanto a la comunicación, es algo que nos tiene que alarmar, que más de una en los territorios nos viene advirtiendo. Esto de prestemos atención, porque se va cercenando la comunicación. Yo te digo una cosa, para mí, la situación particular personal de nosotros, el despido, es una anécdota. Acá lo que importa es lo que está pasando con el campo de la comunicación, con el oficio. ¿Qué hacemos los periodistas? O sea, ¿cómo hacemos para...? Ni siquiera ya se puede desde los nichos, ¿viste? No, porque siempre hubo presión, nunca fue fácil. Yo hago política siempre en los medios, nunca fue fácil ser redactor de política o editor de política en un medio de una corporación. Pero uno va buscando, también hay que ser habilidoso, siempre le fue buscando la vuelta. Ahora, si ya no te dejan ni siquiera
pequeños nichos de expresión, la situación es dramática, no para las personas, porque yo de última creo que trabajo voy a conseguir, mi situación me la voy a arreglar, pero mi preocupación es cómo sigue esto y cómo se sigue degradando, porque viste que siempre uno la ve y dice, bueno, ya se degradó tanto que peor no puede estar, y siempre está peor. Entonces, si yo comparo desde cuando empecé a trabajar de esto con hoy, cuando empecé pensaba que era el peor de los mundos, y hoy estamos 10 mundos más abajo. Sí, claramente lo que decís es justamente la trama central de toda esta situación, que vamos viendo que en este acelere que vemos y que notamos en los últimos 2 años, también tiene que ver con la comunicación y que no haya de ninguna manera algo que trascienda los territorios, porque yo me quedé corto cuando te nombré Misiones, Mendoza, bueno, lo mismo sucede en Jujuy, hemos hablado con un licenciado, Tristán Donoso, desde Panamá, hemos tenido la oportunidad de charlar con gente en México, y esto se viene repitiendo y Ecuador, replicando en toda la región latinoamericana. Ecuador, Ecuador, sin dudas. Ecuador acaba, mira, en Ecuador hay una situación coyuntural. Ecuador acaba de de cambiar la ley para el extractivismo, incentivando a la inversión privada. ¿Sabes quién fue de Argentina a invertir en Ecuador? Y no primero en extractivismo, sino en comunicación. José Eh, Luis Manzano se compró el diario más tradicional de Ecuador. sí, Compró el diario antes de comprar la minera. Bueno, José Luis Manzano, por ejemplo, es uno de los terratenientes más grandes de Argentina, acaba de comprarse la Shell, tiene el negocio integrado del petróleo, saca petróleo en Vaca Muerta, se compró la Shell para refinarlo y venderlo en las estaciones de servicio, tiene 3 mineras de litio de cobre y medios de comunicación. Es muy fuerte el aparato del capital. Eh, y como te digo, mira, lo de Ecuador es un caso buenísimo, porque antes de comprar una mina, un territorio con riqueza subterránea, se compró el diario. sí, absolutamente. Sí, es todo un símbolo este que acabas de marcar y bueno, ese es un personaje al que conocemos bien porque sabemos de las empresas, que no solamente es la minería, también es el agronegocio y la energía, con lo cual abarca él y más de una El persona vino, la muy... gastronomía, Manzano, trabajé 12 años en el multimedia de Viri Manzano en Mendoza. Eh, es impresionante la expansión, cómo se van expandiendo. Manzano debe ser uno de los empresarios que más se expandió en los 2 años que lleva Milei en el gobierno. Sí, Cuando escuchen, Global Energy, cuando escuchen que hay una empresa suiza perforando en la lengua rionegrina de Vaca Muerta, la lengua suiza es la lengua de Manzano. Manzano es el representante de Mercury, que es una gigante de la energía de Suiza, que tiene en Latinoamérica de socio y lobista a Manzano, que es ahora quien pone la plata para que Manzano entre a Shell. Entraron a Telefe, son dueños de Telefe, de América, es impresionante. Y bueno, y ahí tenés 4 tipos que son los dueños de Vaca Muerta. ¿Quiénes son los dueños de Vaca Muerta? Cuando empezaron a desarrollar Vaca Muerta en 2014, el temor cuál era, que vinieran las multinacionales y se quedaran con Argentina, entonces que nos colonizaran. Hoy Vaca Muerta es de 8 argentinos, no hay mucha inversión extranjera. Roca, Manzano, Bulgeroni, Eurnequian, Mindrin y Shea, capaz que me olvidó alguno, pero ahí está esos son los dueños de Vaca Muerta, y son los dueños además, si le sumás a Elfin, son los dueños de la cordillera, del litio y el cobre, asociados con
multinacionales, en ese caso, más fuerte que en el petróleo, porque en el petróleo hay más historia argentina de hacerlo, entonces hay más conocimiento local, pero en realidad se están repartiendo el país entre 8 o 10 tipos. Y son tipos de acá, no es que vinieron de Júpiter. Sí, es muy preocupante la situación, sobre todo por el hecho de no permitir ni siquiera que trascienda justamente la información, porque en los territorios están las personas, en los territorios están aquellas que están defendiendo los bienes comunes y bien, como decís vos, si además de tener una corporación tienen medios de comunicación, es como que cada vez se complica más y si a esas corporaciones ejercen la presión sobre los medios independientes, más preocupante es. Estamos sí, Son los transitando un dueños del momento muy Congreso. delicado. Son los dueños del Congreso. Porque todos acá hemos asistido hace 2 años que nos dicen, qué fenómeno Milei, con 20 diputados saca las leyes. Sí, claro, pero sí, el 60% de los diputados y senadores responden a las corporaciones. Milei no necesita ni siquiera hablar con los gobernadores, les puede decir lo que sea, les puede tratar de ladrones, de tontos, de chorros, de insultarlo, que después los legisladores, esos gobernadores van y le votan todo. Porque no son de los gobernadores, son en el oeste son de Manzano de Elstein, en el sur son de Bulgeroni, en el conurbano son de Roca, en la región pampeana son de los Pagani, los de la aceitera general de esa. Entonces, y encima pasa todo eso y termina, nadie entiende cómo un tipo con 20 diputados saca leyes. Y es muy fácil de entender, no es tan difícil. Hay que explicarlo. Sí, Y nosotros tenemos un problema, que no hemos podido eh, articular esto que estamos hablando hoy, articularlo en un sistema de medios que nos represente, que poder, no sé, subsistir con un sistema de medios que integre todo esto, que no sean manotazos de individuales o de colectivos chiquitos por un lado, que nos unimos cuando nos pegan. Poder tener una estrategia para defender lo nuestro ante esto. Y termina pasando que es tan fuerte el aparato ideológico que los mismos perjudicados son los que la base de sustentación de defensa de los negocios. Ahí también tenemos que hacer una autocrítica de por qué nosotros no hemos sido nunca capaces de estructurar desde el llano, desde el territorio, alguna resistencia un poco más, con algún poco más de posibilidad de enfrentar a estos gigantes. sí, sí. Sabés que en este momento, mientras vos reflexionabas esto, recuerdo y le pido ayuda acá a la productora Marcela Blanco, cuando tuvimos la oportunidad en el estudio de compartir un sábado con nuestro amigo Iglesias de Boulogne, que él decía, bueno, hay un momento en el que sí o sí necesitamos tener en la cabeza y organizarnos para no ir detrás, ir delante. Entonces, esto que vos decís y planteás como una necesidad, lo venimos escuchando hace mucho tiempo y que es una urgencia, ya ahora es una urgencia extrema, es la unidad a pesar de las diferencias, es esto de vamos para el mismo lado porque tenemos un objetivo y ese objetivo tiene que ver con la verdad, con la información, con poder decir y llamar a las cosas por su nombre y trascender esto que se propone del otro lado, una barrera absolutamente grande, poderosa y muy difícil por momentos de pasar. Y recuerdo eso que nos planteaba Iglesias y nos decía, tenemos que anticiparnos a los hechos y no dejar que las situaciones nos sobrepasen porque si no estamos siempre corriendo detrás. Sí, por eso digo, estructurar una estrategia y común. Y primero reconocer que hemos fracasado, que venimos tirando manotazos hace un montón de tiempo, poniendo la vida, poniendo mucho logro. Mira, yo, por ejemplo, eh, desde 2012 sostenemos un portal de noticias independiente. No ganamos un peso, nunca hemos ganado un peso con eso. Creo que tenemos en ese portal el mejor archivo sobre
desarrollo del conflicto con el extractivismo en Mendoza. Dudo que alguien tenga mejor archivo de noticias que lo que tenemos ahí. Y nunca hemos podido trascender eso, trascender el contar lo que sabemos. Nunca hemos podido hacer una estrategia con nuestros aliados, con la gente que piensa como nosotros, incluso con los territorios. Nosotros cuando nos echan de trabajo ahora, fue impresionante el apoyo que tuvimos de las asambleas por el agua, de los sindicatos más piolas, pero siempre es así, nos juntamos cuando nos pegan. Nunca hemos podido estructurar, mira, yo lo he tratado de hacer 1000 veces, hemos tratado de estructurar una estrategia comunicacional, de decir, bueno, vamos a ir por esta línea, en Mendoza, primero haciendo algo federal en Mendoza y de ahí para afuera. Y siempre terminamos fracasando. Por eso yo digo, yo reconozco nuestros impedimentos, nuestras limitaciones y el fracaso. Y digo, armemos algo para adelante porque nos comen. Así es, Javier. Bueno, te agradecemos un montón. Desde ya te decimos, contá con este espacio ecológicamente, contá con Radio Parque Vida, eh, para lo que necesites, porque es fundamental esto que planteás, es una necesidad, una urgencia, y, y las puertas están abiertas. Lo mismo digo, y si hay eh, se ganas e intenciones y si hay de armar algo para adelante, cuenten, acá hay. Acá por lo menos tenemos producción periodística, hay. Y ganas de compartir hay y hambre para salir a pelear también, así que estamos. Muchísimas gracias y me parece que ese es el camino. Muchísimas gracias, Javier. Saludos para todos los periodistas que la están pasando, sobre todo para los que la están pasando mal, abrazo fuerte. Abrazo fuerte, así es. Muchas gracias. Y saludos a los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. No sabes lo bien que viene. Viene, por ahí parece menor, no sabes lo bien que viene. Sentir que hay gente, que hay apoyo. Muchísimas gracias. Así es. Gracias a ustedes. Hablábamos recién con Javier Polvani, él es redactor de política en el Editor Mendoza. Bueno, era redactor porque han sido despedidos junto a otras 12 personas con, con estas situaciones, Marcela, que me acuerdo cuando Bernardo Blanco nos hablaba, el director de HAM, Historia del Agua en Mendoza, nos hablaba justamente de los artículos que se empezaban a utilizar en las detenciones de las personas. Artículos que eran implementados y utilizados en la dictadura militar. ¿Y qué tiene que ver con esto? Y el cercenar un medio de comunicación y empezar a pegarle por cualquier lado para dejarlo sin funcionamiento, es un denominador común, insisto, por si recién te sumás a Ecológicamente, que veníamos charlando con Rubén Ortiz de Misiones, con Tristán Donoso de Panamá, con Guillermo Mamani, el director del periódico Renacer, sobre la situación en Bolivia, y tantas veces que hemos hablado con nuestro amigo Federico Soria, Eugenia Segura, de allá de Mendoza, Julián Peñalosa la semana pasada de Tunuyán, bueno, los luchadores de allá de Famatina, desde Catamarca, empezamos a notar que ese cerco mediático ya no es una región, sino se va ampliando y empieza a ser desde México hacia abajo. Y nosotros estamos ahí. Y la ciudad de Buenos Aires está dentro de Argentina. Y está también en América Latina, en Latinoamérica. Por si no te enteraste, nosotros también somos Latinoamérica. Y nosotros tenemos que abrazar a aquellos y aquellas que necesitan, aunque nos ponga en una situación comprometida. No todo es tan agradable, pero la realidad se la enfrenta con mucha fe y mucha esperanza, pero se la enfrenta. Esquivando la situación no ganamos nada, porque el día que nos toca decimos, che, miramos para todos lados y pedimos ayuda, abrazos, acompañamiento. Pensemos
que este camino y esta lucha es para todos y todas. Hasta el próximo bloque. Ya me voy a despedir hasta el sábado que viene. Hablábamos de Latinoamérica, una región castigada, al igual que África, que pasa lo mismo también. Hoy leí una noticia que tiene que ver con Zambia y algunas amenazas que están sobrevolando sobre ese país y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Que la humanidad está dormida. Bueno, despertemos de una vez porque es necesario, es urgente. Si no, después qué vamos a hacer cuando leamos. Bueno, no sé si vamos a leer porque recién en la charla que teníamos con Javier del editor Mendoza, ya los medios también los están cercenando, pero ¿qué va a pasar después? Bueno, seguramente te vas a poner un casco, como hablaba hoy con un amigo a quien quiero y admiro mucho, un casco, unos anteojos con inteligencia artificial, con realidad virtual, con realidad aumentada, 360, todo maravilloso, va a ser montañas, lagos, mares, océanos llenos de animales, cosas lindas, y cuando te lo saques, todo destruido, todo saqueado, y a tu alrededor muy poca gente, y vos diciendo, bueno, me vuelvo a poner el casco porque es todo pero tan lindo. Bueno, eh, prestemos atención a qué nos ofrecen, prestemos atención a qué tenemos, prestemos atención a qué es parte de la creación, ese maravilloso mundo en el que estamos y del que no somos dueños, y hay algunas personas que se creen dueñas y dueños de todo y nos dicen quiénes vamos a vivir, quiénes vamos a morir, quiénes nos tenemos que ir del territorio, quiénes nos tenemos que callar, quiénes no van a ser atendidos en un hospital, quiénes van a ser atendidos, quienes tienen acceso a la medicación que tampoco cura, y quienes venden la medicación a veces dicen, y esto no lo digo yo, está escrito hace mucho tiempo, lo puede contar hasta un pajarito, es maravilloso. Bueno, son los mismos que enferman. Si envenena, si mata, no es progreso, no es desarrollo, y de eso estamos convencidos. Por eso somos un medio que tiene una tendencia, como decía el sábado pasado, y vamos a seguir insistiendo porque es fundamental, estamos a favor de la vida. Y a favor de la vida y luchando contra esos despojos, desalojos, también está la comunidad Cueva del Inca en Tilcara, Jujuy. Vamos a hablar con una amiga que hemos hablado en varias oportunidades y nos ha contado una y otra vez de todos estos atropellos de los que son víctimas en las comunidades allá en Jujuy. Estoy hablando de Miriam Alfaro. Ella está en línea, me dice la operadora. Te dije operadora. Bueno, ¿estuviste operando ayer o anteayer? Sí, ponele. Ponele. Ah, me dicen humildemente ponele. Lucas no te va a sacar el lugar. Y Lucas me hace seña como diciendo, nah, no me lo va a sacar. Estamos hablando de Miriam Alfaro. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, venimos en una cadena de situaciones, de charlas en las que todo se repite. Atropellos y ahora ustedes también son parte de un atropello quizás no violento en lo físico, pero la violencia tiene muchas formas. Sí, bueno, sí es verdad, no es necesario una violencia física, sino también la violencia institucional, la violencia psicológica. Hay muchas formas, ¿no? De, de sentir la violencia, ¿no? Que estamos atravesando nuevamente como comunidad coelinca acá en departamento de Tilcara, provincia de Jujuy. Bueno, si querés, podés contarnos y contarle a quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar qué es lo que sucedió puntualmente esta vez allá en la comunidad Cueva del Inca. Bueno, antes que nada, para continuar, bueno, agradecemos la comunicación para comentar la situación actual de nuestra comunidad, agradecerles de corazón y el contacto y el vínculo que hemos generado estos tiempos, donde hemos sido también, hemos sufrido desalojos, continuamos, ¿no? Con todas esas situaciones que están queriendo volver ahora, pero ahí estamos.
dando lucha. En cuanto a la situación actual, nuestra comunidad viene con una postergación de años en cuanto a los nombres de las calles, al acceso a los servicios básicos como el agua, como la luz. Colindamos con el barrio Villa Florida, acá un barrio acá de la zona, y hemos presentado este año en abril hace poco, en abril 2026, hemos presentado un proyecto para ponerles nombres a las calles de nuestro territorio comunitario. Son todos nombres con toponimia ancestral, identitaria, son todos nombres en quechua. Y este proyecto fue una decisión que la realizamos en asamblea de la comunidad, en asamblea comunitaria, y presentado el proyecto acá en el Consejo Deliberante de Tilcara, aprobado por unanimidad el 19 de mayo del corriente año por los concejales, bajo la ordenanza número 11/26, y pasó a la siguiente instancia, al Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Tilcara, en la cual la señora Intendente Sonia Pérez, actual Intendente acá de Tilcara, decide vetar nuestra ordenanza bajo el decreto 40/26. Y nosotros, bueno, hemos solicitado mediante nota a la señora que fundamente y argumente por qué ella vetó dicha ordenanza, y la respuesta de ella nos dio un número de expediente con una carátula de una medida cautelar que le pone una familia, la familia Mendoza, que dice ser dueña de nuestro territorio, a la comunidad, a la municipalidad, perdón. Y esta familia Mendoza ha puesto, ¿no?, medidas cautelares al municipio de Tilcara para frenar de alguna manera la municipalidad en los trámites, en las gestiones para hacer obras en el territorio, en el barrio Villa Florida, porque para esta familia ellos dicen ser dueños de todo esto, ¿no? Hasta el momento nunca han comprobado con escritura que sea así. Y ahí es donde también entra la justicia, porque bueno, hay un mal desempeño de la justicia jujeña, y eso a ellos les da le da la impronta para seguir con esto, ¿no? La señora Sonia Pérez sigue en esa postura, dice que esta medida cautelar y normativa sigue vigente, y que por eso ella no puede accionar para poner los nombres de las calles, ¿no? Nosotros como comunidad le hemos dicho que, le hemos preguntado, le hemos planteado a ella de que poner nombres a las calles no modifica ni alteraría el inmueble en conflicto, pero bueno, la postura de intendente está así, y a medida que hemos ido nosotros avanzando con esta situación, hemos descubierto varias cosas, y desde el lunes 1 de junio hasta este jueves 4, hemos realizado una permanencia pacífica en las puertas del Consejo. El miércoles 3 hicimos una marcha pacífica a la Municipalidad de Tilcara, exigiéndole a ella que se retracte de haber vetado nuestra ordenanza, y le hemos fundamentado, ¿no?, esto que comentaba recién, pero bueno, ella sigue en la misma postura con toda esta situación, ¿no? Miriam, em, vos mencionabas esta situación en la que aparece la familia Mendoza y se adjudica la propiedad del inmueble. Eh, ¿Qué tiene que ver esto dentro de ese entramado en el cual ustedes fueron víctimas de los desalojos y los despojos y los intentos de desalojos y los despojos en algún momento utilizando la violencia, ¿no? ¿Qué tiene que ver toda esta situación que se da ahora con el nombramiento de calles, como decís vos, que un nombramiento de calle no alteraría en nada el otro litigio? Eh, ¿Tiene algún vínculo?
Nosotros no solamente estamos en conflicto por nuestro territorio con el empresario Carlos Vázquez, sino también con esta familia Mendoza que ellos dicen ser dueños de todo el territorio comunitario, de nuestro territorio comunitario. Y hasta la fecha es una familia que ha venido perjudicándonos a nosotros con medidas judiciales, desde provocarnos medidas cautelares para no acceder a los servicios básicos hasta la fecha, y después han individualizado a los miembros de la comunidad para realizarles embargos, han armado causas falsas. Esta familia ya está acostumbrada así, ¿no? Acá en Jujuy, en Tilcara, y hemos venido teniendo y seguimos, ¿no? Teniendo el conflicto porque es una familia que, como les digo, ha puesto una medida cautelar a la propia municipalidad de acá para de alguna manera trabarnos a nosotros como comunidad. En realidad nos trabó, o sea, nos traba. Actualmente no podemos acceder a los servicios básicos, al alumbrado público, o sea, que no solamente a nuestra comunidad, sino también al propio barrio acá Villa Florida, con el cual colindamos como comunidad también. Es una familia bastante particular porque, bueno, ha venido diciendo que son dueños del territorio, pero hasta ahora nunca lo han podido demostrar, pero no tienen escritura, no tienen nada verídico para que ellos se agarren de eso, ¿no? Pero bueno, lamentablemente tenemos que decir que acá existe un acto de connivencia entre esta familia, la intendente actualmente Sonia Pérez, los abogados de la municipalidad, el doctor Benavides, y la abogada de esta familia Mendoza, la doctora Citro, quien es la que ha venido gestando todas estas cuestiones también, porque se agarran y arman causas y ya no saben qué más van a hacer para poder perjudicarnos a nosotros como comunidad, ¿no? Menciono el acto de connivencia porque hemos hemos encontrado que la medida cautelar que la intendente dice que está vigente, el año pasado salió a favor de la municipalidad, entonces no habría ninguna prohibición de que ella no ponga nombre a las calles, ¿no? Al estar la sentencia a favor de la municipalidad, eso habilitaría para que ella ponga los nombres de las calles, pero por eso digo hay un acto de connivencia, porque hay mucho interés en nuestro territorio por un negocio ¿cómo está, no? Se conoce el negocio de tierra, de territorios acá en la zona, al ser patrimonio de la humanidad. Eh, para aquellas personas que no conocen lo que es la comunidad Cueva del Inca ahí en Tilcara, Jujuy, ¿cuánto hace que ustedes están habitando esos territorios? Nosotros tenemos la posesión tradicional, actual y pública, tenemos la posesión ancestral del territorio. Más bien somos reconocidos en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina, y somos preexistentes al Estado, a la formación del Estado argentino. Tenemos personería jurídica, la carpeta del RETESI, y somos una comunidad conformada por 101 familias acá en nuestro territorio, y estamos también esperando que el gobierno de la provincia de Jujuy cumpla con la entrega del título comunitario bajo una sentencia que está del 2006, que viene incumpliendo el gobierno, ¿no? Si, como digo, nosotros no estaríamos pasando todas estas situaciones de desalojo, de prohibición de acceso a los servicios básicos, si el gobierno eh, nos hubiese entregado, nos tiene que entregar el título de propiedad comunitaria, estaríamos evitando todos estos malestares, todas estas situaciones y todos estos conflictos con esta familia Mendoza, con el empresario Carlos Vázquez y con todos aquellos que, bueno, que quieren de alguna manera siempre causar malestar y perjudicar a la comunidad y a sus miembros.
Bueno, Miriam, como siempre te decimos, disponible el aire de Ecológicamente de Radio Parque Vida para vos, para toda la comunidad. Le mandamos un abrazo. Seguiremos también al tanto, como decimos, con cada una de las charlas, pero es que es cierto, necesitamos seguir cada uno de los temas en profundidad, sobre todo para poder vencer lo que veníamos hablando a comienzos del programa y lo que charlamos con Javier, del editor Mendoza. Eh, este cerco es fundamental, de alguna manera poder sortearlo, y es de esta manera, haciendo comunidad, generando una comunicación que sea más colectiva, y es fundamental que todos sepan por lo que están pasando. Gracias a ustedes, sí, es muy importante visibilizar las situaciones acá en Tilcara. Bueno, ayer les comento que nosotros tuvimos que bajar a San Salvador, a la capital acá de la provincia, ya que los medios acá de Tilcara, los medios de comunicación, están censurados. Nadie quiso tocar este tema. Hay mucha presión, hay mucha intimidación por parte de la señora intendente hacia los medios de comunicación, así que tuvimos que buscar medios de comunicación comunitarios, alternativos, para poder visibilizar, ¿no?, esta situación que estamos atravesando. Y es por eso que decimos que, bueno, que hay actos de connivencia, porque estamos en democracia y no hay una libre expresión para poder visibilizar. Así que, bueno, les agradecemos de corazón y seguramente, bueno, vamos a continuar nosotros con las medidas que ya hemos dado a conocer en el parte de prensa, y a seguir la lucha. Eso es lo que estamos. Por ahí nos cansa, pero creo que después nos fortalecemos y salimos de nuevo, y eso es lo importante, no dejarnos vencer ni dejarnos desanimar por estos seres, por este gran aparato que a veces nos quiere ver caídos, vencidos, pero no hay que darle, no hay que permitirlo, no hay que dejarles, ¿no?, ese camino libre. Hay que luchar y hay que fortalecerse y hay que estar unidos. A pesar de las distancias, es muy bueno contar con personas como ustedes y con muchos hermanos y hermanas que nos acompañan. Miriam, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por tu palabra y un abrazo extensivo para toda la comunidad allá. Muchísimas gracias, abrazos grandes, apapachos grandes para ustedes y un gran jayaya para todos. Gracias, muchas gracias. Hablábamos recién con Miriam Alfaro, ella es de la comunidad Cueva del Inca en Tilcara, Jujuy. Bueno, una comunidad, como decíamos antes de comenzar a charlar con ella, que viene recibiendo desde hace mucho tiempo. Ella nombraba al empresario Vázquez, ahora aparece una familia de apellido Mendoza, y la intendente que bueno, que está a cargo de la situación, habla de una medida cautelar. Ella dice que bueno, que el municipio había ganado, había salido favorecido, con lo cual el nombramiento de las calles, respecto de lo que es la comunidad, que tiene una territorialidad desde hace muchísimo tiempo, un reconocimiento ancestral. Bueno, por esta cautelar que alude la intendente de allá de la zona de Tilcara, no lo puede realizar porque esta familia Mendoza, insisto, ella nos contaba muy claramente, se adjudica la propiedad del inmueble. Eh, Uno a veces tiene que tratar de ser objetivo, tratándose justamente de pertenecer a un medio de comunicación, y tiene que tener mucha responsabilidad. No se puede decir cualquier cosa por el hecho de estar frente a un micrófono. Hay un denominador común y voy a intentar no emitir una opinión personal. Pero hay un denominador común. Javier nos contaba del el editor Mendoza, que primero fueron llamadas, digamos así como si fuera una clase
por el director de la escuela, de la institución, una llamada de atención por dejar unas tazas sin lavar. Después terminaron siendo despedidas. Él nos contaba todo un aparato que hay detrás. Guillermo Mamani nos contaba sobre el cerco mediático que hay en Bolivia. Y mencionábamos también a Federico Soria en Mendoza sobre lo difícil que es trascender con la información y con todo lo que sucede más allá de Mendoza, a no ser que aparezcan medios alternativos para poder hacerse eco de esas situaciones. Y recién Miriam Alfaro, ella en su narración terminó contándonos que tuvieron que bajar a otra ciudad para poder contar lo que les pasaba, porque los medios de comunicación de Tilcara no querían reproducir, hacerse eco de lo que estaba sucediendo ahí. Vos que estás del otro lado, que nos escuchás, que nos vas a escuchar, reflexioná un poco, te invitamos porque lo hacemos nosotros y lo hacemos juntos, juntas, pero tenemos que reflexionar que si hay alguien que realmente tiene todas las de la ley, esa ley del ser humano, todas las de la ley para salir favorecido, favorecida, no hace falta que estén todo el tiempo reprimiendo, cercenando, coartando la libertad de expresión. Es solamente para pensar, porque es un denominador común. Si yo sé que lo que te vengo a ofrecer es tan bueno, ¿por qué no dejo hablar? ¿Por qué violento? ¿Por qué trato de callar a quienes opinan lo contrario? Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida en FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida. Y ahora sí, vino Lucas Payares y dijo, me parece que tenés el micrófono al revés. Y dije, puede ser. Bueno, lo tenía al revés. ¿Qué van a decir de mí? Oh, agárrate. Bueno, recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059. Podés escuchar y ver Radio Parque Vida en la página www.parquevida.com, descargarte la aplicación TuneIn o cualquier aplicación que puedas escuchar radios FM y podés escuchar y ver todo lo que pasa en Ecológicamente en nuestro canal y nuestro perfil de Instagram que tiene el mismo nombre, @ecológicamente_ok. Y no siempre todo lo que está malo tiene cosas malas. Porque a veces te sirven una mesa en la que es un lujazo. Un lujazo. Vas, comés, te deleitas. Y bueno, hace muy poquito vimos un video simpático de la gente de Defendamos Nuestro Golfo. Hubo una audiencia. Y sobre la audiencia, ya tenemos la comunicación. Le pregunto a la productora, pues yo estoy haciendo el intro por ahí, la comunicación no está. Vamos a hablar con una amiga que hace mucho que no hablamos, desde Las Grutas. Ella es Suyay Quilapán y estamos hablando de Río Negro. De esa audiencia, bueno, mejor que nos cuente ella. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Una pregunta, Sí. porque hoy estábamos charlando y me dice Marcela, acordate cómo se pronuncia su nombre. Y yo le dije, si yo me acuerdo, ¿lo pronuncié bien? Sí, perfecto. Ay, porque Sí. en un momento cuando me lancé dije, pará, era así. Estaba buscando, Sí. hace un ratito estaba buscando el video de la charla anterior para ver cómo era. Bueno, pasan muchísimas cosas y venimos hablando de cercenar las voces, la comunicación, de coartar la comunicación, pero también hay otra manera, esto de hacer audiencias que no son audiencias, son simplemente como si fuera una convocatoria de extras, por decirlo de alguna manera. Y sí, bueno, ya estamos acostumbradas. Nosotros esta es la cuarta audiencia que vivimos. Eh, y bueno, sigue el mismo discurso, ¿no? Audiencias que no son vinculantes, que no tienen sentido.
pero también la decisión que vamos tomando cada vez que llega una audiencia, porque cada vez que llega la definimos si vamos a participar o no, es que vamos a contar nuestra verdad, porque nos parece importante que esté lo que nosotros vamos descubriendo de estos proyectos, que si no de otra manera hay vecinos que nunca les va a llegar. Así queda filmado, hay segmentos que vamos recortando y vamos tomando, hay discursos de ellos que son sumamente llamativos y productivos para alertar a nuestras comunidades que piensan esta gente, ¿no? Así que bueno, participamos de las audiencias públicas sabiendo que no son vinculantes, sabiendo que, por ejemplo, el proyecto del gasoducto ya había sido aprobado por la legislatura de la provincia de Río Negro una semana antes. Entonces, es un como sí, es un circo, tal cual, es un circular de actores, de extras necesarios, digamos, para ellos. Pero bueno, también tomamos la decisión de que generar otros espacios, ¿no? Espacios en los que nuestra voz sí vale, nuestra voz es escuchada y es respetada. Entonces, y fuimos a la audiencia el día viernes, pero el día sábado hicimos un cabildazo. Era Semana de Mayo, nos parece importante recuperar estos ejercicios de hitos históricos escolarizados, obviamente, que hablan de el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Esta frase tan marcada en los textos escolares, en el que nos parece que los ejercicios asamblearios, y hoy justo estoy en un encuentro en el que hablábamos de eso, ¿no? La riqueza del ejercicio asambleario, contagiar, que los vecinos entiendan la participación ciudadana como un ejercicio legal y genuino que tenemos las comunidades de participar. Entonces, bueno, en esto, bueno, hay que ser creativo. Obviamente nos da bajón cuando aparecen los proyectos, pero nos vamos abrazando y amuchando y le seguimos dando marcha adelante a la resistencia, porque de eso se trata. Vos recién decías, vamos haciendo que la gente participe, que tenga ganas de participar, darle un sentido a esto, y es necesario también mostrar la otra cara, eso que sucede, esa farsa que decimos, bueno, hacemos una audiencia, mientras tanto ya la semana anterior se había aprobado el proyecto. ¿Vos cómo ves la repercusión en las personas? Porque nosotros estamos todo el tiempo insistiendo a que nos despertemos, a que empiece esa ebullición en los cuerpos, en los corazones, en la sangre, para saber y entender qué es lo que nos sucede como región. Ya empieza a trascender lo que es Argentina, ya vemos que desde México para acá está como muy complicado. ¿Cómo ves eso en la inmediatez, en la regionalidad de ahí de lo que ustedes convocan? Mira, nosotros hay como análisis que vamos haciendo, ¿no? Por lo que subyace, nos encontramos, por ejemplo, actores que eran fuertes en las audiencias públicas no están presentes ahora, ¿no? Eso nos parece un dato importante. Por ejemplo, los pastores evangélicos hablaban ellos, pero también hablaba su feligresía. Hoy no participan de la audiencia pública. El intendente de la localidad, actor político visible, digamos, no estaba en la localidad, estaba de vacaciones, entonces no estuvo. Entonces, la lectura que nosotros vamos haciendo es que van siendo evidentes las consecuencias negativas para la comunidad, y esto hace que nadie se quiera comer este muerto. Por ejemplo, una cosa que está pasando, y nosotros por ahí empezamos a analizar algunas cuestiones, con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que es un proyecto que está muy cercano a nosotros, que es de Sierra Grande, ese se está llevando adelante, se está ejecutando. Y nosotros en esa audiencia también fuimos a participar, nos negaron la participación, bueno, con violencia, bueno, toda una situación espantosa, pero ahí nosotros planteábamos, por ejemplo, que no generaba fuentes de trabajo. A lo que nos decían que sí, que era generación, que en la parte de infraestructura iba a haber generación de fuentes de trabajo. Y hoy nos encontramos con que en la construcción del oleoducto hay muchísima mano de obra que no es de la localidad, que no es ni siquiera de la provincia, porque la UOCRA ha hecho este ejercicio de que vienen los trabajadores a trabajar a Río Negro, les hacen hacer el cambio de domicilio y figuran como rionegrinos, pero en realidad son de otras provincias. Digamos, por un acuerdo, una ley provincial que hay, consumo de rionegrino, algo así se llama, es que exige un 80% de que la mano de obra sea rionegrina. Entonces la jugada es
vienen trabajadores de otros lugares, de otras provincias, hacen cambio de domicilio, figuran como rionegrinos, pero ni siquiera viven en la provincia. Digamos que cuando llega los días de Franco, los 15 días de Franco, vos ves los colectivos, por ejemplo, que salen a Buenos Aires, medio colectivo lleno de gente que se va de la provincia. Entonces, esta es una realidad, nosotros eso se ve. El otro dato que vemos es, bueno, el derrame económico, concepto que ellos enarbolan, que obviamente no lo comparto, pero el derrame económico en la localidad no se observa. Porque pasa esto, la gente, los trabajadores viven en un campamento cerca del proyecto, entonces en el campamento les ofrecen todo, hasta el kiosco de los cigarrillos. Entonces esa gente no consume absolutamente nada en la localidad. Es mentira que la localidad empieza a tener una actividad económica. Y el otro punto es que teóricamente con estos proyectos llegaba plata a los municipios. La plata a los municipios no llega porque Sierra Grande, la intendente de Sierra Grande, todavía no pudo pagar los sueldos de los guardavidas de la temporada. Entonces quiere decir que si es un municipio que va a recibir plata por este tipo de proyectos, ¿qué pasa? Que no puede hacer frente a una deuda de la temporada. Entonces, esta es una evidencia así clara y concreta que nosotros empezamos a explicar, a hablarla, pero no es porque tenemos un dato privado, no es porque nosotros alguien nos comentó algo, sino porque está saliendo en todos los medios. Los comerciantes y los empresarios de Sierra Grande el día de la audiencia pública sacaron un comunicado planteando esto de que el empresariado local no era el que se tomaba para este proyecto, que los pocos empresarios rionegrinos eran de la ciudad de Cipolletti, porque Cipolletti es la ciudad de origen del gobernador, entonces el único empresariado que se está beneficiando rionegrino es el de Cipolletti y las otras empresas son de afuera. Entonces esto muestra que ese crecimiento que decían que iban a traer los proyectos no los trae. Más allá que siempre lo dijimos, pero está bueno ver el dato y analizarlo, desmenuzarlo para que el vecino también pueda entender este razonamiento que vamos haciendo a las asambleas, que no es una cuestión que se construye de un día para el otro, sino que es un ir mirando, ir digiriendo datos, ir encontrando visuales claras, imágenes, fotos concretas que nos muestren cómo es el devenir de estos proyectos en términos de lo que ellos decían que quedaban como cuestiones positivas para la localidad. Así que bueno, este caminito venimos haciendo. Es fundamental esto y bueno, y vengo aclarándolo, pero ya no hace falta que lo aclare, muy reiterativo, pero tiene que ver con la charla que tuvimos la semana pasada con Rubén Ortiz, investigador y docente desde Misiones, y él nos contaba exactamente lo mismo como tantos casos que hemos escuchado acá en Ecológicamente, y nos decía, esto del derrame es mentira, esto de los puestos de trabajo también son parte de una mentira, del extractivismo. Él decía, es un extractivismo salvaje, y esto que vos nos decís es muy importante a tener en cuenta con esta generación de puestos de trabajo, que también son puestos fantasmas, por decirlo de alguna manera, porque son personas que vos nos contabas que son inscriptos como rionegrinos para poder cumplir con esa ordenanza, esa ley. Que yo estaba acá mientras vos me contabas, yo la estaba buscando, dice 80-20, es la ley, sí, ¿no? Bajo la cual establece que al menos el 80% de la mano de obra empleada en obras públicas y proyectos privados declarados de interés provincial deben ser locales. Bueno, evidentemente esto no se cumple. Y bueno, y vos nos decías, también lo consumen dentro de un diámetro determinado por la misma corporación, con lo cual lo venimos también escuchando. Por eso es muy interesante, y ahí digo, somos reiterativos para que quienes nos están escuchando, nos van a escuchar, nos ven o nos van a ver, empiecen a entender de qué se trata. Esto de, todo lo que nos dicen que va a pasar, no pasa, y lo venimos escuchando hace mucho tiempo. Sí, y no pasa, no es solamente con los hidrocarburos, porque si vemos la minería, por ejemplo, en Guahuel Nillehue, en Jacobasi, que hay una explotación minera de plata y oro, el proyecto Calcatreu, que se está llevando adelante, lo lograron instalar, está en explotación, pasa exactamente lo mismo en el pueblo, y es explotación minera. Entonces, es el extractivismo en su imagen clara, es el extractivismo el que se nos presenta en los territorios con estas
falacias de crecimiento económico, de estabilidad, de que los chicos no se vayan del pueblo, que se puedan quedar a trabajar. Entonces, estamos hablando de instalación de infraestructura en el caso nuestro. Esos son trabajos temporarios y segmentados. Entonces, esta también es una realidad. Hoy el que tiene trabajo no necesariamente va a tener trabajo en la siguiente etapa. Y también el otro día leía un artículo en el que hablaba de la presencia de mujeres trabajando en el oleoducto subcategorizadas. Por ejemplo, hay una compañera que es soldadora profesional, pero a ella la contratan como maestranza. ¿Sí? Entonces, ahí vos te das cuenta de que es un chapeo, es un mostrarnos para que quede bien en la foto, ¿no? Tenemos mujeres trabajando, sí, pero no registradas en lo que saben, en lo que están formadas, y ninguneadas también desde el género. Entonces, por eso hay que hacer como un análisis re finito en términos de qué realmente nos deja estos proyectos en los territorios, y sin duda nos dejan territorios en sacrificio. Entonces, nosotros, dentro de los bajones que tenemos, obviamente, porque es nuestro lugar y porque nosotros estamos adentro de este territorio de sacrificio, encontramos la esperanza en este caminar juntos con otras asambleas, con otras organizaciones, de seguir pensando por dónde tenemos que ir para seguir. Obviamente siguen las articulaciones, sigue el tejido de redes, sigue pensándose la estrategia judicial de ser posible, que administrativamente por dónde podemos entrar. Y nosotros siempre agotamos y siempre encontramos alguna punta que ellos hacen mal, porque si bien es cierto que nosotros hemos ido reclamando cosas, desde la primera audiencia que nos convocaron, hemos mantenido siempre un ejercicio de que si las cosas las hacen mal, nosotros hacemos presentaciones, exigimos respuestas, y a la siguiente asamblea como que modifican. En esta, por ejemplo, yo pertenezco a PDH, entonces tenía la pechera de APDH cuando voy a intervenir, y cuando subo al escenario me tocaba el uso de la palabra, y la que estaba haciendo la que estaba tomando el tiempo y entregando el sonido para que vos pudieras intervenir, me dice que tenía que pedir autorización a la presidenta de la audiencia pública si me dejaba hablar porque tenía una pechera identificatoria. Entonces la miro y le digo, mira, están los camioneros con su remera y está la Boca con su chaleco, y no escuché que le dijeras a nadie que no podía hablar. Le digo, yo soy un organismo de derechos humanos, yo no estoy manifestando nada que diga a favor o en contra del proyecto, y eso es lo que dice la ley. Pero claro, yo conozco la ley, y no me iba a sacar la pechera ni loca, me iban a meter en cana, pero no me iba a sacar la pechera. Entonces, le dice a la presidenta de la audiencia, y yo le muestro y le digo, soy un organismo de derechos humanos. Entonces me dice, sí, puede hablar. Pero ese tipo de cosas, ves que es permanentemente hostigarnos, hasta por las cosas más simples, cuando vos ves que está los otros grupos con toda la ropa, había, inclusive los camioneros decían GNL sí, ¿entendés? Entonces, vos decís, ¿de qué estamos hablando? En las remeras se manifiestan claramente que están a favor del proyecto, y a ellos no les dicen nada, pero si nosotros llegamos a entrar con un cartel, nos lo sacan en la entrada. Obviamente no podemos entrar bandera, no podemos entrar nada. Entonces vos ahí te das cuenta cómo hay una violencia instalada en la que intentan, creo, jugar con el desgaste de nosotros, y lejos de eso no lo logran, porque nosotros con certeza vamos a contar esta verdad, que en este caso también es una cuestión interesante que nos pasó. Desde el principio, cuando nos presentábamos en las audiencias, al principio decían, claro, son vecinas que no entienden de lo que están hablando, por eso lo rechazan, no saben. Entonces nosotros ahí estudiábamos cuestiones técnicas, íbamos y desarrollábamos, estudiábamos, agarrábamos como partes que podíamos llegar a entender y a complejizar en el razonamiento. Hoy entendemos que no tenemos que demostrarle a nadie que sabemos. Nosotros sabemos por qué vamos y nos rechazamos. Entonces, tomamos como puntos de análisis desde lo que queríamos decir, de lo que sentíamos en realidad desde lo visceral. Y creo que todas las intervenciones nuestras fueron atravesadas por lo mismo, sin que nos pusiéramos de acuerdo. Y este análisis lo hicimos posterior, ¿no? De que estábamos con tanta bronca del ninguneo y de ver que avanzan y avanzan. Todo el tiempo tienen otro proyecto más, otro proyecto que nos condena más al Golfo. Y realmente hoy sentimos que, en serio, nos convierten en el Golfo por 30 años, porque hasta el gasoducto entró en el RIGI, la última audiencia pública no tardó una semana, ya entró en el RIGI.
y nos condenan a 30 años de desidia. Entonces ahora vamos a tener que hacer un laburo para lograr, a ver si podemos meter que el RIGI sea revisado, poner en alerta el alcance del RIGI, porque los proyectos siguen avanzando, pero nosotros vamos a tener que darle marcha atrás a todo esto. Así que bueno, ahí estamos en ese momento, pero tranquis, porque sabemos que hay mucho que todavía para hacer. Somos muchos los grupos a lo largo y a lo ancho del país que seguimos resistiendo el extractivismo y no es poca cosa. Tal vez no se ve en la totalidad, pero en el entramado estamos recontra vivos y recontra activos. Bueno, antes de despedirnos, gracias por la reflexión y bueno, y esto que tiene que ver con lo que vos acabás de comentar, con un detalle justamente de tu remera y de la identificación de tu remera en favor de los derechos humanos. Nosotros desde Ecológicamente con Marcela Blanco hemos tenido la oportunidad de participar de la audiencia en Rosario, en el Tribunal número 2, que tiene que ver con el juicio a 7 productores y 2 exfuncionarios públicos por delitos ambientales en Pergamino, por contaminación por agrotóxicos. Y justo el último día de la semana que acaba de terminar, no, del anterior, el último día, empezaba la defensa con los alegatos finales. Continúa, le decimos a nuestra audiencia, te contamos a vos también, por si no lo sabés, continuarán la semana que viene, 10 y 11, los alegatos. Pero en el alegato ese hubo como un reflejo de lo que sucede, que tiene que ver con esto de vos no podés, bueno, vamos a pedir permiso a ver si te autorizan para hablar porque tenés una remera identificatoria. Nos llamaron medios tendenciosos porque defendemos la vida. Mira. O sea, la persona que sufrió en su cuerpo, en su familia, tantas personas que han sufrido la contaminación por agrotóxicos, comprobado con la ciencia, utilizando productos y sustancias que están prohibidas en otros lugares, como es tomada como referencia lo que ha sucedido en Europa, bueno, acá se utilizan, bueno, la defensa de los productores, la defensa de los exfuncionarios públicos, precisamente, ha dicho, son medios tendenciosos y espero que este tribunal no tome en cuenta todo lo que se dice. Una cosa de locos que vos... yo lo vengo repitiendo y el sábado pasado lo dije, ahora te lo cuento a vos porque tiene mucho que ver con esto que te pasó con la remera, porque es como, llega un momento que vos mirás y decís, están hablando de nosotros, ¿qué estamos haciendo? No estamos agrediendo a nadie. Y otro dice, bueno, matemos, y te dicen, bueno, él sí puede hablar. Ah, qué bueno. Claro. No hay tendencia ahí. Sí, sí. No, pero aparte, también es esto, por ejemplo, desde APDH nosotros tenemos una Secretaría de Ambiente. Entonces, obviamente, nosotros trabajamos cuestiones ambientales en todo el territorio nacional. A mí me toca mi territorio y tiene que ver con el gasoducto, pero es importante como organismo de derechos humanos pensar que tenemos los derechos de tercera generación, que es el derecho al ambiente sano. ¿Entendés? Entonces, nosotros desde ese lugar, obviamente que tenemos todo el derecho de salir a hablar, a favor o en contra si lo consideramos, cualquier tema. Entonces, en este caso nuestra posición es rechazo, pero porque es extractivismo. Entonces, en la esencia, como defensores de derechos, porque somos organismos de derechos humanos, obviamente nos vamos a manifestar. Y si los compañeros cuando hicieron surgir nuestra asociación, nuestra organización, arriesgaban el pellejo realmente, porque era cuando nos detenían a los compañeros, a los 30.000 compañeros desaparecidos, se la rejugaron en ese momento. Mirá que nosotros no nos vamos a jugar. Los medios cumplen una tarea fundamental, y nosotros en esto siempre lo reconocemos, que nosotros no llegamos obviamente a los medios masivos de comunicación, pero el entramado que logramos armar con los medios alternativos es lo que nos posibilita que siga circulando estas noticias, estas resistencias, estas pequeñas llamitas, como decía Galeano, que nos van iluminando y nos van mostrando que podemos seguir estando y que
falta que sople un cachito de organización, un cachito de esperanza colectiva para que esto germine, porque la gente, el vecino común, más tarde o temprano va a reaccionar, porque estas consecuencias reales y muy cercanas van a llegar. Entonces, lamentablemente, con nuestro territorio afectado y después con una irreversibilidad real para nuestro territorio. Pero yo creo en la organización, yo creo en la resistencia, yo creo en la esperanza de nuestras comunidades. Entonces, por eso creo que enhorabuena que nos distingan como con una posición, porque el periodismo no toma posición, el periodismo toma posición porque tenemos un periodismo de derecha. Entonces, qué bueno que nosotros estamos de este lado juntos. Así es. Bueno, Suyai, muchísimas gracias. Un placer escucharte y vamos a seguir en contacto. Obvio que sí, mucha fuerza para ustedes también. Después voy a chusmear, ahí lo que me contabas. Claro que sí, 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 porque hemos publicado justamente la retaguardia es quien está llevando adelante la transmisión y también fue caratulado de medio tendencioso. En realidad Claro. se dirigieron directamente a ellos porque ellos están transmitiendo el juicio. Una cosa rarísima, bueno, y nosotros estábamos ahí y la ligamos de rebote, pero no de rebote, porque nosotros estábamos muy convencidos, al igual que Convencido. todos, nosotros, nosotras, ¿de qué lado estamos? De defender la vida. Sí, sí, sí. Así que bueno, enhorabuena que seguimos caminando todos juntos. Así es. Un abrazo muy grande, muchas gracias y abrazo para toda la comunidad allá. Dale, un abrazo grande y gracias a ustedes. Un Chao, abrazo. chao. Hablábamos con Suyai Quilapán, ella es de Las Grutas, Río Negro. Y bueno, eh, si tenés... Yo me río porque no lo puedo creer. Pero bueno, es parte de esto. Recién Suyai decía, bueno, enhorabuena que nos identifican y que sabemos. Ahora, hay un sector que está muy identificado, pero quieren hacer ver como que es objetivo y como que lo único que hace es compartir información. Pero da la casualidad que la información siempre tiene un sesgo. Nosotros también, y es defender la vida. No quiero ser pesado, pero vamos a seguir insistiendo con eso porque para eso estamos. ¿Cómo la pasaste, Marcelita? Muy bien, hermoso programa, hermoso escuchar a todas las personas que hoy pasaron por acá, ¿no? Y me quedó esto que decía Suyai, vamos a contar nuestra verdad y que nuestra voz vale, ¿no? Qué importante. Que viene con esto que vos estás hablando. Sí, porque aparte ella dijo algo muy interesante en eso, muy pero muy interesante. Dijo, no es que no sabemos, porque una de las herramientas que utiliza justamente el extractivismo es subestimarte. Vos decís, este agrotóxico, el glifosato, contamina, envenena, provoca cáncer. Ah, no sabes nada, sos un ignorante, porque nosotros hablamos con un veterinario y nos dijo que el agua se puede consumir. Y después escuchás que dice, ah, no, bueno, no, qué sé yo, no es... yo no puedo opinar de... Bueno, ellos se arreglan, la acomodan, como diría un vecino mío, a quien quería mucho, la acomodan, te la venden y todo. Y ellos se la compran. Y vos decís, esto envenena, contamina, escuchamos a la gente que se queda sin trabajo, escuchamos a la gente que te dice, en mi cuerpo llevo las consecuencias y las secuelas de un extractivismo contaminante y despojante. Y bueno, y ahí está la tendencia. ¿Cómo la pasó el operador? Darío también muy bien. Bueno, hasta el próximo sábado te pedimos que sigamos caminando juntos y que sigamos aprendiendo, porque de eso se trata, pero con una convicción plena de saber que caminamos abrazados, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. Mari Mari, come pum, buenas tardes. Mari Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come pum.
Tengo en mi alma un huracán que barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos, derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. Para morir, oh, morir para vivir, sembrar nuestra semilla, nuevos plantíos de vida, entrañas de inquisición, armada invencible destrucción, armas de un infierno al que tú y yo hemos muerto, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. Almería, desierto total, ambición de un rey fatal, oraciones de una mujer que vio a su pueblo renacer, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. En el cielo o en el campo, la victoria alcanzar.